Bienvenidos a un video de la sección. Yo soy Jesús Rodríguez y les agradezco muchísimo su apoyo a este proyecto de divulgación. El día de hoy me acompaña mi estimada colega, la doctora María Fernanda Vargas, quien actualmente labora como profesora e investigadora de matemática en la Universidad de Costa Rica de la sede Occidente. Un gusto saludarla, María. Hola Jesús, igualmente, muchas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme. Gracias a usted, María. Bueno, María, vea, cuando yo inicié este canal, yo siempre me imaginé que lo más difícil iba a ser la falta de tiempo o que yo no tenía experiencia en comunicación. Pero, pues nunca me imaginé que lo más complicado sería encontrar personas que estuvieran dispuestas a compartir sus experiencias y trabajos. Generalmente, cuando yo explico el proyecto, me dicen cosas como que está muy interesante, como que está muy bonito, pero yo les pido la entrevista y de una vez me dicen, ay, es que me da vergüenza, que las entrevistas no es lo mío, que sí, mándenme un correo y yo lo mando y después me ignoran. Y bueno, ahí muere la flor, ¿verdad? En particular, y a pesar de que yo conozco muchas mujeres que son excelentes profesionales con iniciativas muy buenas, me ha sido bien difícil lograr que me regalen unos minutos para compartir sus experiencias. Por suerte, María me dijo, Jay, me da vergüenza, pero hagamos la entrevista y aquí estamos el día de hoy y de verdad, María, yo se lo agradezco muchísimo. María pues tiene muchas cosas que contarnos acerca de su trabajo como investigadora en enseñanza de la matemática, pero el día de hoy me gustaría que nos tomemos un tiempo para conocer un poquito más a María Fernanda, sus motivaciones y sus experiencias durante su pregrado y grado. Entonces, para iniciar con la entrevista, pues lo primero que me gusta preguntarle pues a las personas es, María, ¿en qué año ingresó usted a la universidad y cuál fue su motivación para estudiar la carrera de enseñanza de la matemática? Bueno, yo ingresé en el 2007 y bueno, en realidad entré un poco como porque no sabía qué estudiar, ¿verdad? Yo creo que como muchos siempre creí que iba a estudiar algo así como medicina, es más, juraba que iba a ser pediatra. Pero ya cuando estábamos en un décimo, cuando ya de verdad uno tiene que sentarse y decir, bueno, ahora sí voy a estudiar, creo que ahí quedé como en blanco. La verdad es que no tenía ni idea de qué quería estudiar y definitivamente medicina no era la opción. Y entonces recuerdo que en un décimo, allá como en agosto, como a mediados de año, me fui para donde el orientador y le dije que no tenía ni idea de qué estudiar, que me ayudara. Y entonces él me dijo, bueno, ¿qué le gusta? Y yo dije, pues matemática, del colegio a mí lo que me gusta es matemática, creo que porque se me facilitaba mucho. Entonces él me dijo, bueno, piensa en alguna ingeniería. Pero como yo estaba dudosa, yo decía, bueno, no creo que sea pues prudente como decir, me voy para San José a estudiar, ¿verdad? A hacer la inversión y mejor busco algo cerca de Palmares, ¿verdad? Entonces busqué en San Ramón y no sé, cuando leí enseñanza a la matemática dije, ¿y por qué no? A mí matemática me gusta, en el colegio siempre tuve experiencia así como de eso, de ayudar a los compañeros y me gustaba. Entonces, pues ingresé a enseñanza a la matemática y aunque parece que ya entré así como por rebote, la verdad es que yo creo que los años me han confirmado que elegí bien, a pesar de que lo dudé, creo que elegí bastante bien. Bueno, María, y María, ¿cómo fue esa experiencia como estudiante de pregrado? ¿Fue lo que se imaginó antes de que ingresó a la carrera? No, la verdad es que no, porque como le digo, como yo ingresé por el hecho de que se me facilitaba la matemática, ¿verdad? Y que casi no tenía ni que estudiar y esas cosas, entonces parecía como que, o sea, yo me imaginaba que la carrera iba a ser como sencilla, ¿verdad? Así como había sido el colegio. Y por supuesto que no, la carrera demanda muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio, pero creo que conforme pasaron, digamos, el primer año fue como bastante difícil porque era como una adaptación, ¿verdad? Las calificaciones no eran lo que yo esperaba ni lo que estaba tal vez como acostumbrada, ¿verdad? Ya en la universidad llegar al 7 era así como apenas, ¿verdad? Y entonces fue como mucho más difícil de lo que yo esperaba, pero conforme pasó el tiempo, como que entre más complicada se ponía la matemática, pero lograba entenderla, como que más me gustaba. Y entonces le fui, o sea, cada vez agarrando más ritmo, digamos, cada vez me iba mejor y pues me gustaba más.
Y sí, es como lo normal, ¿verdad? Para todos los que hemos cursado esta carrera. Este, María, digamos, en términos de sus retos personales y los retos tal vez externos que usted experimentó durante los años que cursó el bachillerato y la licenciatura, ¿cuáles considera usted que fueron tal vez los más complicados? Bueno, yo creo que interno tal vez es el primer año, ¿verdad? Ese conflicto de y si no, y si solamente lo hago como de prueba. Y claro, y ese conflicto de que yo siempre creía, o sea, que elegí la carrera pensando que la matemática se me daba bienísimo, ¿verdad? Y ya luego no es tan fácil. Pero yo creo que en realidad la carrera sí, pues la llevé bien. Creo que el último año fue, bueno, la licenciatura fue como el año más retador porque yo ya había empezado a trabajar, no a tiempo completo, pero sí ya estaba trabajando. Y yo creo que buscar ese equilibrio entre el trabajo y el estudio de verdad que es algo muy, muy complicado porque, bueno, yo empecé a trabajar en la universidad y entonces, claro, yo entendía que de alguna forma me habían dado trabajo en la universidad porque pues había tenido un buen rendimiento académico y entonces no podía estudiar la licenciatura porque eso era lo que me estaba dando el trabajo. Pero por otra parte, al final el trabajo es como su responsabilidad, ¿verdad? Le están pagando por eso. Y entonces buscar ese equilibrio de que en las dos cosas tengo que rendir, cuando antes solo me dedicaba a estudiar, pues yo creo que fue algo muy, muy difícil. De hecho, la licenciatura creo que me llevó un poco más de tiempo de lo normal, pero creo que al final la tarea se termina pasando. Sí, sí. María, y ya cuando usted tuvo el título de licenciatura en la mano, ¿cómo fue esa transición entre tener el título, la vida laboral y las motivaciones para ingresar a un posgrado? Bueno, como les comentaba, yo empecé a trabajar con el bachillerato, ¿verdad? Y empecé a trabajar en la universidad, la sección cuando eso estaba ahí como en un proceso como de relevo, ¿verdad? Algunos profesores se pensionaban, entonces por fortuna pues me tomaron en cuenta y ahí empecé a trabajar. Entonces creo que fui muy afortunada, digamos, yo sé que para muchos encontrar el trabajo es un poco más difícil y yo me considero afortunada en ese sentido, ¿verdad? Que tan rápido ya tenía trabajo. Y bueno, yo creo que desde que empecé a trabajar, la sección siempre, bueno, empezó como a motivar, ¿verdad? Como a sembrar esa semillita de vayan a estudiar al extranjero, sigan estudiando, saquen maestrías, saquen doctorados. Pero si les soy sincera, yo sentía que no, o sea, que irme a estudiar al extranjero definitivamente no era lo mío. Yo, o sea, como que hacía un poco de oídos sordos, ¿verdad? A las insistencias de la sección y al vayan, inténtelo. Y yo, bueno, con el cuento, ¿verdad? De que estaba sacando licenciatura, pues me centré en la licenciatura, en el trabajo y como que no le daba atención a la posibilidad de irme al extranjero. Pero bueno, recuerdo que en el 2015 ya hacía un año de que yo había terminado la licenciatura, entonces yo ya como esa excusa, ¿verdad?, de que estoy en la licenciatura ya no la tenía y empecé a darle un poco de vueltas al asunto. Yo creo que no sé si la palabra es insistencia, pero tanto había hablado la sección del proyecto de irse a estudiar fuera, ya habían compañeros que se habían ido, que bueno, fue cuando empecé a darle vuelta a la idea y yo creo que la motivación, digamos, principal, no sé si Brian lo sabe, un compañero de la sección, yo creo que fue él el que terminó de darme ese empujón. Recuerdo que estaba yo en la oficina y, y Brian llegó y me comentó que él estaba haciendo las vueltas, que ya había sido aceptado a la universidad. Y recuerdo que me dijo, María, si usted en algún momento, y era justo cuando yo lo estaba pensando, ¿verdad? Pero me decía, si en algún momento ha pensado en irse, el momento es ahora. No pierda 2 meses más dándole vuelta al asunto, decídase y váyase. Y de verdad yo creo que Brian marcó mucho ese empujón final que yo necesitaba, porque ya tenía años de estar la sección motivándolo a uno, ¿verdad? Y insistiendo en que no fuéramos. Pero yo creo que Brian fue el que me empujó a irme y en efecto ese día, nunca se me va a olvidar, ese día hablé yo con en ese entonces era mi novio, y le planteé la idea, le dije, vieras que, bueno, la sección ya hay muchos compañeros que se han ido, yo creo que es necesario, yo estaba convencida, digamos, de que la universidad debe crecer, digamos, académicamente y que ya la licenciatura no era suficiente.
Y no sé, creo que en el fondo de mi corazón esperaba que él me dijera que no, que estaba loca, de verdad, que desechara la idea, pero todo lo contrario, terminó de empujarme, me dijo, pida la admisión, si se la dan, nos vamos, y así fue. Y así fue, en el 2016 ya estaba yo al otro lado del mundo. María, ¿cuál fue el programa de posgrado que usted eligió y por qué razones eligió ese programa en específico? Bueno, yo entré a la Universidad de Granada bueno, la maestría es una maestría en didáctica de la matemática y el doctorado entra como en un paraguas, ¿verdad? Del doctorado en educación, en donde hay varias líneas de investigación, una de ellas es didáctica de la matemática. Ya cuando estaba decidida, cuando dije, bueno, sí, nos vamos a estudiar afuera, pues de verdad que yo creo que uno se siente como muy perdido, es como volver a empezar, ¿verdad? Como cuando uno busca universidad, cuando elige carrera, o sea, se siente uno exactamente igual y yo no sabía ni por dónde empezar a buscar. Entonces recuerdo que así como el más mortal puse en Google maestría en didáctica de la matemática y la primera que me apareció fue la Universidad de Granada. Y la verdad es que ya había escuchado mucho la Universidad de Granada porque, bueno, está muy bien posicionada en el ranking y además en la licenciatura uno lee muchos investigadores en educación matemática, entre ellos a Luis Rico y a Godino, por ejemplo, y ellos son profesores de la Universidad de Granada, ¿verdad? El Departamento de Didáctica de la Matemática. Entonces, no sé, en ese momento dije, uy, ¿cómo no lo había pensado antes, verdad? ¿Por qué no había pensado en la Universidad de Granada? Pero bueno, aún así busqué otras opciones, valoré una universidad en Colombia, valoré una en Estados Unidos, pero bueno, el inglés no era así como mi fuerte, entonces, bueno, yo dije, no, yo creo que la Universidad de Granada, por el conocimiento que tiene en educación matemática y aparte que hablaba en español, era la mejor opción y pues me animé. Yo dije, voy a hacer el proceso de admisión, si no me admiten, pues entonces considero alguna de las otras opciones. La gente me decía como que hiciera el proceso en paralelo, ¿verdad? Pero no sé, tal vez como que estaba como más metida con la Universidad de Granada y entonces hice el proceso, me aceptaron y entonces ya ni siquiera consulté las otras universidades. Ok, María. María, y durante los años en los que usted vivió en Granada, sin contar el 2020, que fue un año sumamente particular, ¿usted sintió algún choque cultural o, bueno, tal vez incluso fuera de la universidad? Porque a veces las universidades funcionan casi como una burbuja. ¿Sintió algún choque cultural o sintió alguna discriminación de algún tipo? Bueno, yo creo que choque cultural sí hay, digamos, porque son países diferentes y tienen muchas costumbres como muy marcadas, ¿verdad? El español es como muy español. Entonces sí hay muchas cosas de cultura y costumbres que uno tiene como que adaptarse. Pero por ejemplo, discriminación, le mentiría si le digo que lo sentí. Recuerdo que antes de irme, cuando ya la admisión la tenía y que estaba en el proceso de beca, y yo le comentaba a la gente que había sido aceptada allá y que me iba a ir por 4 años, la gente siempre era el primero que me decía, uy, qué lindo España, pero va a sufrir discriminación, lo sabe. Y la verdad es que como que me fueron metiendo como sustillo, yo no ni siquiera lo había pensado, y me fueron metiendo como sustillo, y no sé, llegué allá y es como muy diferente, o sea, creo que en general la cultura del español es como más, son gente como más grosera que nosotros, ¿verdad? O sea, creo que nosotros somos como más por todos muchas gracias, ¿verdad? Tal vez es pura vida de nosotros, ¿verdad? Y por todos gracias, por favor. Ellos no, ellos son gente muy directa, hablan muy golpeado y entonces tal vez de momento creo que mucha gente puede sentir una cuestión como personal, ¿verdad? Como que, ay, es por ser yo, por ser extranjero, ¿verdad? Pero yo al inicio creo que como entre el susto y la adaptación, pues la verdad nunca me detuve a pensar en si me estaban discriminando o no. Y la verdad es que ya una vez que uno empieza a entender que no me tratan grosero a mí, sino que así es como ellos hablan, ¿verdad? Porque incluso mis amigas españolas me decían eso. Ay, es que ustedes hablan como tan suavecito, como tan tierno, ¿verdad? En cambio ellos no, los españoles, yo he escuchado a los españoles hablando y parece que se están peleando. Y no es así, es simplemente su forma, o sea, que tienen un tono muy fuerte de hablar. Entonces, la verdad es que yo le mentiría si le digo que en algún momento yo sentí que había discriminación. Es verdad que hay como, cuando usted conversa con ellos, hay como cierto resentimiento,
a algunos extranjeros por una cuestión como de terrorismo, por ejemplo, creo que tienen eso como muy marcado, pero así como que yo diga, ay, sí, usted latinoamericana, me sentí discriminada, nunca, la verdad es que nunca, claro, mis expectativas fueron mucho, o sea, iba con expectativas peores y todo resultó muy bien, la verdad. Ok. Bueno, entonces hablando de eso, ¿cuáles fueron sus mejores experiencias durante el posgrado? Bueno, yo creo que tendría que hacer como una lista, pero por ejemplo, en la cuestión académica, o sea, las expectativas que yo llevaba se cumplieron, incluso creo que se superaron, ¿verdad? Yo creo que cuando yo hablaba o me imaginaba, por ejemplo, una clase con el profesor Luis Rico o con el profesor Rodino, no sé, como siempre lo habíamos tenido así como personas tan top, ¿verdad? En educación matemática, uno se los imagina ya como personas muy aisladas, ¿verdad? Que no le dan a uno ni pelota. Y cuando uno llega y, por ejemplo, entra a la universidad, uno siente a la gente tan cercana, ¿verdad? Y recibir información así como de primera mano, yo creo que el aprendizaje fue, pues, increíble. Yo creo que el aprendizaje fue más de lo que yo pensaba que iba a lograr, digamos, con la maestría y con el doctorado. Y sin duda creo que el acompañamiento de mis tutores también fue algo de lo que yo destaco, digamos, de esa experiencia de haber hecho la maestría y el doctorado. Yo creo que fueron personas muy cercanas, estuvieron, o sea, muy pendientes de mí, no solo en lo académico, sino en lo personal. Y creo que son personas con las que uno aprende cosas más allá de lo académico y entonces el aprendizaje fue muy grande. Y luego, por el lado personal, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que aprende uno costumbres, pero también uno lleva costumbres de uno allá. Por ejemplo, yo recuerdo que un profesor del departamento nos invitó a un montón de latinos porque él decía que le parecía muy curioso que nosotros habláramos como tan normal de hacer una parrillada, ¿verdad? Bueno, ellos decían barbacoa. Entonces, él decía, porque para a ellos, o sea, la barbacoa o la parrillada se hace en verano, ¿verdad? Se hace 3 meses al año y muchos van para la playa, entonces no es algo que sea como tan usual. Yo recuerdo que nos invitó como a, éramos como 20, a que hiciéramos una parrillada, a que le enseñáramos las tortillas, que comíamos cosas en gallo, y entonces yo creo que esa riqueza de poder compartir, o sea, que se trae costumbres, pero que también siente que de alguna forma deja costumbres de nosotros allá, yo creo que es como un crecimiento cultural muy rico. Yo creo que en general es eso, digamos, en lo académico y en lo personal es algo muy enriquecedor. Costumbres como que me gusta el jamón, ya que no me gustaba el jamón serrano, no me gustaban las aceitunas ni el aceite de oliva. O por ejemplo, que usted cuando llega, uno como que la adaptación se le hace un poco difícil y ya conforme los años pasan, por ejemplo, se ve uno en, no sé, en un show de flamenco o en un show de, o sea, cosas que realmente ni siquiera llegué a pensar que les iba a tener el gusto, y entonces yo creo que es un crecimiento personal y académico muy bueno. Ok. María, ahora sí, hablando un poquito del 2020. Todos sabemos que España fue uno de los países del viejo continente que más duro fue golpeado por la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Pues bueno, sí, el 2020 fue un año bastante raro. Para mí la experiencia fue un poco estresante. Y de hecho ahora que lo cuento, digamos, yo lo veo como, sí, como una experiencia, ¿verdad? Pero en su momento fue un poco trágica porque, bueno, en el 2020 era el año que yo terminaba. Entonces ya de por sí el año 2020 empezó pues bastante estresado, digamos, para mí era un año con mucha exigencia académica, ¿verdad? Porque yo tenía que escribir la tesis, depositarla y defenderla. Y en marzo, pues bueno, en marzo en España se viene lo de la pandemia y pues nos encierran, nos confinan originalmente 15 días y luego pues se extendió a 2 meses, pues casi completamente aislados, ¿verdad? La única salida que teníamos era para ir al supermercado. Y yo creo que ninguno de nosotros estaba eh, preparado para vivir una pandemia y menos me lo esperaba vivirlo fuera de mi país, ¿verdad? Entonces yo creo que mi estrés de la tesis se volvió nada, digamos, por ejemplo, en los primeros 15 días en los que fue una locura total.
Primero porque uno cree que tiene el COVID todos los días, ¿verdad? Luego porque en España, bueno, los supermercados se vaciaron, nosotros topamos con la mala suerte de que fue en quincena porque nos encerraron un 13 o un 14 de marzo y nosotros comprábamos las cosas por quincena, entonces no teníamos nada y los pasillos uno entraba y no era que se había acabado el papel higiénico, no, era que estaban los pasillos totalmente vacíos, no había nada que comprar. Y en esos primeros 15 días, de verdad que fue como una sensación, como creo que como un pánico colectivo se sentía, porque usted salía al balcón y usted lo que veía era a los otros vecinos sintiendo miedo, todo el mundo lo que sentía era miedo. Y, y no sé, digamos, como también como una situación como algo a lo que no estamos acostumbrados, por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica, de que uno está encerrado y pasaban los carros del ejército recordándonos que no podíamos salir, que había multas, que solamente para ir a comprar comida. Entonces fue como una situación, fueron 15 días en los que yo me olvidé de la tesis, yo no escribí nada, no hice nada, y conforme pasaban las semanas, pues entonces el estrés incrementa, ¿verdad? Porque entonces yo ya veía como la fecha del depósito encima y yo no podía escribir porque mentalmente yo me dedicaba todo el día a leer noticias de España y cuando no leía noticias de España pues leía las noticias de Costa Rica y ese estrés, ¿verdad? De que mis papás aquí, entonces yo ya me cuestionaba, por ejemplo, si esos 4 años pues al final se me iban a ver opacados porque la experiencia había sido muy positiva, ¿verdad? Pero si los iba a ver opacados, no sé, porque uno llega y no encuentra algún familiar, por ejemplo. Entonces, de verdad que fue como 15, 22 días con pensamientos muy irracionales que yo ahora lo veo y lo veo como algo muy lejano, ¿verdad? Como algo que pasó, pero en su momento de verdad que sí fueron como 22 días bastante trágicos. Ok. Ahora, pues digamos, dentro de todo lo que significó vivir fuera de Costa Rica por casi 5 años, mientras usted hizo sus estudios de maestría y doctorado, ¿qué tanto considera que esta experiencia cambió su visión de mundo, María? Pues yo creo que sí cambia, yo creo que, no sé si cambia, pero sí la amplía muchísimo. O sea, yo creo que uno se da cuenta de que el mundo es diferente a la vida que nosotros tenemos en Costa Rica. Y no significa que eso esté mal, digamos, no significa que la vida en Costa Rica esté mal, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no es como una, o sea, no es que, ay, todo es peor, ¿verdad? Pero uno amplía, se da cuenta de muchas otras cosas y de muchas otras normalidades, creo yo, ¿verdad? Que tal vez aquí las costumbres, lo que nosotros vemos muy normal y muy cotidiano, en otro país no es ni normal ni cotidiano, ¿verdad? Y que ninguna, no necesariamente una es mejor que otra, simplemente son cosas diferentes y entonces creo que aprendemos a ver la vida diferente y además, por ejemplo, en mi caso creo que, bueno, España es un país que tiene pues, muchas ventajas como para vivir, digamos, es muy seguro, o sea, una cosa que yo ni siquiera pensaba que algo podía ser tan seguro. El transporte público funciona de maravilla, por ejemplo, la calidad de vida es muy buena, y entonces uno ve la realidad de nosotros y uno dice, pues son cosas que debemos ver crítica y reflexivamente, ¿no? Digamos, cosas que deberíamos mejorar como país, pero también me enseñó a valorar muchas otras cosas que como país tenemos y que no se ven en todo el mundo y que tal vez uno como las ve tan cotidianas, como tan cerquita, ¿verdad? Como el clima, las playas, los parques nacionales, como uno los ve como tan una cuestión como tan natural, como crecimos viéndola, yo creo que aprende uno a valorar muchas cosas del país que antes no, pues no apreciaba. Yo creo que entonces tal vez no es que cambia la forma de ver el mundo, pero sí la perspectiva se amplía un montón. Ok, María. Y para ya ir cerrando con la entrevista, María, ¿qué consejos le daría usted a un estudiante o una estudiante que desea hacer sus estudios de posgrado fuera del país? Pues yo creo que le daría el consejo que me dio Brian a mí, que no lo piensen más, que se vayan ya. Digamos, yo sí, por ejemplo, me devolviera, lo que haría diferente es no haberme esperado a los 27 para irme, me hubiera ido posiblemente apenas terminaba la licenciatura. Las posibilidades existen y yo creo que todo el mundo debería tener esa experiencia. No sé si 4 años, ¿verdad? Pero una maestría, no sé, una pasantía al menos de 6 meses, pero yo creo que ir afuera y ver el mundo y las costumbres de otra gente
nos hace crecer muchísimo académica y personalmente, y es algo que todo el mundo debería ver. Ok, María. Entonces, María, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros el día de hoy. Espero tenerla pronto como invitada de nuevo para que nos cuente, pero ahora sobre sus trabajos de investigación en educación matemática. Con mucho gusto, sí, por supuesto, cuando quiera. Y ojalá que el video de verdad motive a alguien a salir a estudiar afuera. Solamente una persona que se motive, yo creo que el video va a haber valido mucho la pena. Esa es parte de la idea, María. Muchas gracias por todo. Si les parece interesante este ejercicio de divulgación y les gustaría compartir sus experiencias o proyectos en este espacio, nos pueden escribir al correo electrónico la sección cr@gmail.com. También nos pueden ayudar dando like, compartiendo y suscribiéndose al canal, ya que eso nos motiva a seguir desarrollando el proyecto. Nos vemos en un próximo video.